Bien, pues ya estamos en conexión. Yo le agradezco a nuestros invitados haber aceptado la invitación para participar en este evento. A nombre de México Libertario, agradezco también al público que nos sigue en redes sociales y después, claro, en el video que siempre tiene mayor difusión a partir de la plataforma de YouTube y que además le vamos a dar una difusión especial porque, bueno, presentar un libro de Walter Block al público de lengua hispana en Latinoamérica siempre es un gran acontecimiento. Agradezco mucho la presencia de Luis Loria. Luis Loria se encuentra con nosotros. Él es presidente de Ideas Labs, un think tank que funciona muy activamente en Costa Rica. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Víctor, y muy agradecido con México Libertario y con la editorial Guinness Free por esta oportunidad. Gracias, nosotros somos los agradecidos, Luis, porque bueno, tener un agente del prestigio y la trayectoria tuya siempre es realmente algo muy importante y realmente realza mucho los eventos. Se encuentra también David Chávez Salazar. David Chávez Salazar es un muy joven analista, estudioso de la Escuela Austriaca de Economía. Él es director de la Bastiat Society de Bogotá. Entonces, realmente estamos aquí con un conocedor muy profundo de una de las vertientes de estudio del profesor Block, que es precisamente la Escuela Austriaca. ¿Cómo estás, David? Entiendo que estás en Georgia en este momento, en Tbilisi, la capital de Georgia. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación y buenas noches por aquí. De verdad que siempre es un placer poder hablar de la obra del profesor Block, que es tan rica y tan diversa. Exactamente, y tan provocadora. Realmente para nosotros en México Libertario es muy importante difundir estos puntos de vista que no son realmente muy difundidos e incluso hasta las propias organizaciones liberales o libertarias a veces les falta un poco del empuje para hacerlo. Nosotros ya hemos tenido al profesor Block en eventos nuestros. Y bueno, pues continuando con esta tradición de presentar cosas de él y hablar de su obra, como lo hemos hecho con la del profesor Hoppe, por ejemplo, bueno, pues para nosotros es un gran gusto hacer esta presentación. Una disculpa para nuestro público por la no presencia de Erika Don Juan, que bueno, tuvo de último momento un problema y bueno, finalmente no nos pudo acompañar. Esperamos que pueda resolver de manera correcta, adecuada y en buena situación el problema que se le presenta. Bueno, pues comenzamos con nuestro evento. Les comentaba que vamos a hablar en esta ocasión del libro Aquacapitalismo de Walter Block. El doctor Block escribió este libro en conjunto con otro académico norteamericano para hablar de las reales posibilidades, las expectativas de poder privatizar lagos, embalses, ríos, etcétera. Que es además un tema que, por ejemplo, en México está siendo crecientemente importante ante los problemas de suministro del agua en el centro y en el norte del país. Y estos proyectos de que se habla de poder desalinizar las aguas del Golfo y poder trasladar esta agua hacia las ciudades fronterizas de entre México y Estados Unidos. Pero bueno, el agua siempre va a ser una cuestión muy retadora y me parece que el libro que estamos presentando en este momento
cae en un buen momento de la discusión en América Latina. En tal sentido, bueno, pues comenzamos. Yo le pido a don Luis Loria que nos dé sus impresiones, sus ideas sobre el libro del doctor Bloch, y yo me omito temporalmente para después darle la palabra a David Chávez. Muchas gracias, Luis. Estamos aquí expectantes escuchando tus puntos de vista. Muchísimas gracias nuevamente, Víctor. Yo quisiera, digamos, iniciar con esta primera intervención haciendo algunas reflexiones entonces, generales acerca de este libro Acuapitalismo de Walter Bloch. Me parece, digamos, en términos generales es una propuesta, digamos, bastante innovadora, ¿verdad? Poco se habla del derecho de propiedad al agua, el agua en sus distintas manifestaciones. Y a mí me gustaría, digamos, abordar el tema, digamos, desde uno de los ángulos que tratan, ¿verdad? El libro es bastante extenso, tiene una discusión profunda desde una perspectiva teórica, utiliza argumentos del derecho, de la ley natural, de la economía. Entonces, digamos, da para una discusión muchísimo más amplia de la cual vamos a poder digamos, tener en este espacio limitado. Entonces, por esa razón, digamos, quisiera digamos, subrayar algunos elementos que me parece que nos pueden ayudar a pensar no solamente digamos, en la propuesta digamos, concreta que contiene o que pone al frente este libro, sino también en otros problemas que nosotros enfrentamos a diario, y que estos esquemas digamos, de derechos de propiedad pueden ser digamos, una solución, una alternativa interesante. Entonces, digamos, el planteamiento, digamos, como yo lo entendí en el libro, es, o sea, ¿qué pasa, digamos, si así como tenemos derechos de propiedad sobre la tierra, y, digamos, y una de las, es una de las libertades, digamos, que más celosamente se ha defendido a lo largo de la historia humana, o sea, el derecho a mi propiedad privada, el derecho a que no se confisque mi propiedad, el derecho a defender mi propiedad frente a los otros, son derechos que hemos defendido a lo largo de muchísimo tiempo. Y de acuerdo con los autores, esos derechos de propiedad, los que hoy gozamos, digamos, sobre la tierra, han permitido, digamos, la creación de riqueza, han abierto espacios de oportunidad que han permitido también, digamos, que crezca la población en el mundo, han traído de su mano, digamos, el desarrollo de las comunidades, y entonces plantean, ¿no?, la pregunta de por qué no se podría tener un sistema de propiedad para el agua, o sea, para los mares, para los ríos, para los mantos acuíferos. Y la lógica, digamos, me parece, digamos, que hace muchísimo sentido, es, ok, si la tierra, la posesión de la tierra en manos privadas ha contribuido, digamos, a mejorar la prosperidad, a sacar a millones de personas de la pobreza, entonces, ¿por qué no vamos a poner dar esa propiedad, digamos, de los mares, de los ríos, del agua en general, a privados, para que puedan, digamos, hacer un uso eficiente de ella, vamos a establecer sus reglas de cómo aprovechar estos espacios, pero, digamos, desde un punto de vista que me parece muy llamativo, pero correcto, digamos, el argumento de que tenemos este espacio enorme de oportunidad para contribuir a generar oportunidades que permitan a las personas trabajar, a las personas a salir adelante por medio de su propio esfuerzo, me parece, digamos, realmente un argumento muy, muy interesante,
y que podría, digamos, realmente ayudar a solucionar, digamos, muchos de los problemas que actualmente enfrentan nuestros países. Entonces, digamos, a manera de introducción y primer comentario, ese sería. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho tu participación. Y bueno, pues ahora le pedimos a David Chávez que nos pueda dar su impresión del libro, por qué debiera de ser de interés para el público hispanoamericano. Claro, Víctor, lo primero que hay que decir es que, lo habíamos dicho en la introducción, estos son temas muy provocativos porque lleva la concepción del libertarismo y de los derechos de propiedad a ámbitos de la vida que están muy poco explorados. Y uno de ellos es lo que tiene que ver con los cuerpos acuíferos. De hecho, yo tengo por acá el libro, no es de Innisfree, es el original, Water Capitalism. Entonces, el título nos sugiere que frente a ese capitalismo acuático, hay también un socialismo acuático, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, que tenemos el 75% del planeta cubierto de agua, y esa agua en su inmensa mayoría o está bajo un régimen de no propiedad, es decir, derechamente no le pertenece absolutamente a nadie. Y por el otro lado tenemos esas aguas que son poseídas, entre comillas, por el Estado. Y ya hemos visto pues el desastre, el agua siendo uno de los recursos más abundantes en términos físicos, es uno de los más escasos en términos económicos. Y esa contradicción la ha generado este régimen estatal sobre las aguas. Así que propuestas como estas, las de Walter Block y las de Peter Nelson, quien además es un ingeniero que ha dedicado toda su carrera a analizar posibilidades ingenieriles basadas en el libre mercado, pues es una propuesta fresca, innovadora, que nos plantea en dónde estamos y hacia dónde podemos llegar. Y hay una serie de cosas muy interesantes que seguramente las vamos a abordar a lo largo de la charla, pero así como para un abrebocas para quien ha visto el libro y quizás esté tentado a leerlo, es que los autores hablan sobre todo de un concepto que es el de el fallo del Estado. Nos han lavado el cerebro con que el mercado falla, entonces hablamos de fallos de mercado, pero aquí los autores nos dicen que toda esa mala gestión del agua se debe precisamente a un fallo del gobierno, que no es capaz de entender la lógica económica que está detrás de este recurso y por supuesto que tenemos toda esta serie de caos y conflictos alrededor del agua. Y eso es muy interesante porque en los últimos años han surgido soluciones, sobre todo de poblamiento en los océanos. Una muy famosa es el seasteading, que fue promovido o es promovido por el nieto de Milton Friedman, Patrick. Y la idea de él pues, fue crear una serie de ciudades en los océanos, en lo que se conoce como la alta mar, de high seas, que son estas aguas internacionales por fuera de toda jurisdicción estatal. Pero infortunadamente esos intentos han fallado, no porque esté mal planteado teórica o técnicamente, sino por el propio Estado. Porque, por ejemplo, este proyecto se estaba haciendo en asociación con el gobierno de la Polinesia Francesa, creo que era más o menos a unas 100 millas de territorio de la Polinesia, que se iba a establecer una ciudad piloto, pero finalmente el gobierno de la Polinesia en un principio dijo que sí, y luego dijo que no y echó todo abajo. Entonces eso es para que veamos toda esa serie de soluciones, que además Block y Nelson hablan de varias de ellas, sobre una gestión de las aguas
entendidas como océanos, que quizás es el punto más polémico de todos, pero también privatización de otros cuerpos acuáticos que digamos que tenemos un poco más a la vista, por llamarlo de algún modo. Los lagos, los ríos, incluso las aguas subterráneas. Así que qué bueno, Víctor, que se abra este tipo de espacios para discutir estos temas tan interesantes y que son de tanta relevancia. Gracias, David. Ahora bien, el libro de Bloch no, me parece que es una de las primeras exploraciones sobre este tema. Tú me corregirás, David, que conoces muy bien la obra de Bloch. Y los intentos teóricos de muchos estudiosos de la escuela austriaca, pero también se conecta mucho con esta preocupación creciente. No quiero desviar la atención, pero me parece que es una buena referencia con esta discusión de Elon Musk sobre, bueno, cuando el hombre llegue a otros planetas, ¿quién se va a hacer propietario de estos planetas? Y él propone precisamente esto, la privatización, porque dejárselos al Estado, bueno, pues es entrar en una serie de conflictos innecesarios, permanentes, de largo aliento y que no va a tener una buena solución, como vemos constantemente, por ejemplo, aquí en la administración del agua. El tema, por lo tanto, nos enfrenta a una creciente demanda de privatizar, de definir bien los términos de los derechos de propiedad, derechos de propiedad bien definidos, bien asignados, bien delimitados, y me parece que esa es una de las grandes virtudes del libro. Yo quisiera, bueno, que me pudieran dar su opinión sobre por qué es importante precisamente, independientemente de que se trate de océanos o cuerpos de agua, por qué es importante para sociedades como las latinoamericanas esta definición perfecta, adecuada de los derechos de propiedad. No sé si quieras comenzar, Luis, ¿por qué es importante esta definición de derechos de propiedad y a qué problema respondería en América Latina? Sí, los derechos de propiedad son, digamos, una pieza fundamental de para el desarrollo, ¿verdad? Para aspirar, vamos a ayudar a las personas a salir de la pobreza, digamos, el poder poseer bienes o acumularlos es un elemento clave. Sobre esto hay escritos muy interesantes desde hace varias décadas de Hernando de Soto, de Enrique Gersi, el tema de la importancia de los derechos de propiedad y cómo el acceso a ese capital nos permite también aprovechar nuevas oportunidades. Desde una perspectiva también de la libertad, hay casos, digamos, que se han documentado. Por ejemplo, en Sudáfrica, en 1912, pasó una ley, digamos, en tiempos del apartheid, que prohibía a la población de raza negra poseer sus propiedades. Digamos, no, era prohibido que tuvieran la propiedad. Entonces, esta ley se reformó y, bueno, gracias al trabajo de un think tank local, acompañó a personas de las comunidades a hacer los trámites para poder tener títulos de propiedad. Y hay un caso que se resalta de una persona de 100 años que por primera vez era dueña del lugar donde vivía
podía disponer de esa propiedad y también podía, no sé, heredarla. Era una persona de 100 años. Hay otro caso también documentado por Atlas Network en el libro Pobreza y Libertad, que comenta el caso de Ucrania, posterior a la Unión Soviética. En tiempo soviético no había propiedad privada, y entonces después de la caída de la Unión Soviética, como una manera de compensar a los ciudadanos, se entregaron tierras o como una especie como de reforma agraria y otorgaron la propiedad de las tierras, pero con una condición de que era prohibido la negociación de estos terrenos. Entonces, en la práctica, uno solo podía tenerla, tener la tierra, podía cultivarla, podía tener una cabaña, pero no podía comerciarla, no podía endeudarse con base en eso, no podía transferir esa propiedad. Entonces, también fue necesario, digamos, impulsar algunas reformas a nivel constitucional para abrir ese mercado de tierras que nuevamente, digamos, abren la posibilidad de hacer transacciones, de aprovechar, digamos, ese capital que estaba sin utilizarse. Entonces, digamos, esos son digamos, ejemplos de la vida real, de recientes, en países como Sudáfrica y Ucrania, que nos dan, digamos, indicios, ¿verdad?, muy claros de cómo, digamos, al abrir, digamos, estos nuevos espacios a la propiedad privada, se aumentan las libertades de los individuos y sus oportunidades para generar riqueza. Entonces, digamos, yo veo nuevamente en esta propuesta de los autores la posibilidad, digamos, de aprovechar esos espacios que están ahí para ayudar a las personas a abrir nuevos espacios de oportunidad y salir adelante con medio de su trabajo. Muchas gracias, Luis. ¿Algún comentario, David? ¿Ahí se escucha? Es que no veía ahí mi micrófono. Perfectamente. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis. Son muy interesantes esos ejemplos, la obra de Hernando de Soto, que se conecta mucho con los planteamientos que pudiera hacer Blog en algunos apartados de su obra, con todo este tema del capital muerto, de todo ese capital que no es potencialmente productivo porque no tiene derechos de propiedad bien establecidos sobre él. Ahora, en cuanto a la pregunta que tú hacías, Víctor, ¿por qué es importante la extensión de la propiedad privada? La importancia radica en que la propiedad privada es la única institución que hace posible el cálculo económico. Esa es una cosa que el Estado no puede hacer con su propiedad, entre comillas, estatal. Porque la propiedad privada entonces lo que permite es que el poseedor de ese recurso pueda coordinar todos los movimientos referentes a él. Y entonces ahí es donde surgen todos los procesos de mercado, las señales que son los precios, y de ese modo pues entonces surge toda la coordinación social que es libre y espontánea, y eso es gracias a la propiedad privada. Entonces por eso es que es tan importante poder extenderla, no limitarla, que ahora, esa es ahora o siempre ha sido históricamente la moda de nuestra región, y más en este momento con el auge de gobiernos totalitarios, el caso de Colombia, Perú, Chile, el mismo México. Así que es importante hacerle entender a la gente que lo único que permite que una sociedad se maneje eficientemente, en donde no haya problemas graves de coordinación, es extendiendo la propiedad privada. Sin embargo, un temor con respecto a la privatización en general es que las cosas se van a encarecer. Pero entonces ahí hay que tener presente una cosa, y es que todo lo que nos ofrece el Estado, nada de eso es gratis.
y es que también el Estado ha sido muy astuto en hacernos creer que todos esos bienes y servicios que mal nos ofrecen son como que vivimos en el jardín del Edén. Entonces son cosas que puede obtener con costo cero y puede dárnoslas a todos porque es muy generoso y porque quiere que nosotros estemos bien. Y eso es mentira. Los bienes públicos, mal llamados públicos, son más caros que los bienes provistos por el sector privado. Y incluso esa es una ley económica, se llama la ley de Friedman, que dice que todo lo que produce el Estado es por lo menos 3 veces más caro que si lo produjera un agente privado. ¿Y por qué? Porque el Estado no lo hace bajo criterios de mercado, sino que lo hace bajo criterios burocráticos. Entonces, al incorporar esos criterios burocráticos, va a ser una producción de la que no tiene ni la menor idea, la va a hacer mal, la va a hacer en tiempos más largos que si lo hiciera el sector privado y por supuesto que lo va a vender más caro porque tiene esa motivación de poder detrás. Entonces, si nosotros quitamos ese velo, nos damos cuenta que la privatización antes al contrario, lo que va a hacer es que las cosas que nosotros consumimos a diario disminuyan su precio. Y en el caso del agua, el ejemplo más claro está en los acueductos. En la mayoría de ciudades los acueductos son públicos o si son acueductos privados están completamente regulados. Y aquí hay una cosa muy interesante y es que cuando el actor estatal determina los precios del agua, dada una estructura pública o privada regulada, sigue una fórmula. Y esa fórmula, curiosamente, lo que pretende hacer es emular la lógica del mercado. Entonces ahí uno se pregunta, ¿para qué hacen eso? O sea, quiten la fórmula y más bien déjenselo al mercado, déjenselo al sector privado, que él sí conoce cuál es la lógica de los mercados, entonces va a saber cómo mover esos recursos eficientemente. Y pues en el caso del agua es aún más complicado porque, pues primero se dice que es un derecho, incluso agua igual vida, que por supuesto biológicamente eso es cierto, pero eso no excluye que el agua pues se mueva bajo las leyes de la oferta y la demanda. Y si se mueve bajo las leyes de la oferta y la demanda, significa que es un bien económico y por lo tanto es un bien sobre el cual actúa el cálculo económico. Y qué mejor herramienta para que eso actúe que el sector privado y que los mercados libres. Así es, David, una gran preocupación, una gran discusión y realmente no se llega nunca a una solución óptima. Tiene que ver con el problema del suministro del agua en nuestros países. Yo estoy seguro que tanto Luis en Costa Rica como tú en Colombia o cualquier otro espectador que nos esté viendo en Perú, en Brasil, en Argentina, Chile, Bolivia, va a encontrar ejemplos suficientes de cómo la provisión del agua en manos del Estado es un mal negocio. Es un mal negocio y es un derecho supuestamente reconocido por las constituciones, pero negado en la realidad precisamente por ese Estado. Y me parece que el libro de Bloch abre esta discusión posible sobre cuál puede ser una de las vertientes de solución que como tú bien señalas, David, esto es siempre discutido porque asusta a muchas gentes. En tal sentido, pues yo quisiera preguntarles, David, Luis, ¿ustedes creen que, por ejemplo, una privatización de los cuerpos de agua pudiera ser alguna mejor respuesta? No digo que la respuesta perfecta ni óptima, pero una mejor respuesta que la situación actual de agua en manos del Estado y que generalmente se maneja con criterios o políticos o francamente antieconómicos. ¿Qué piensas, David?
Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación y me gusta el enfoque que le has dado. Y es que si tenemos una situación A, que es la que estamos viviendo ahora, que es de este socialismo acuático, por supuesto que va a ser mucho mejor tener criterios de mercado, porque eso pues va a activar todo este mecanismo de señales espontáneas con las que actúan los mercados y los recursos pues se van a asignar a los fines que son más deseados por los consumidores. Entonces esto cobra toda la relevancia en la gestión del agua, en las empresas de los acueductos, pero también si lo vemos ya desde el punto de vista de las propiedades, una propiedad sobre el agua, sobre el océano, que es como el ejemplo más grande que trae el libro de Bloch, también traería muchas ventajas, porque ahí se evitaría, por ejemplo, el uso excesivo de recursos. Por ejemplo, los peces. Hay sobreexplotación muchas veces de peces porque esas aguas no son de nadie, teóricamente. Entonces, un pescador puede ir, puede atrapar los peces y ciertamente que lo va a ver como con costo cero. O sea que eso es un incentivo para que otros pescadores hagan lo mismo y si eso sucede, pues la consecuencia natural es que ese recurso se va a acabar tarde o temprano. En cambio, si ese océano fuera propiedad privada, entonces ahí esos pescadores tendrían que negociar con los dueños del océano para poder recolectar ese recurso. Por lógica mercantil, es muy probable que ese poseedor del océano no se vaya a negar a hacer esa transacción, porque eso significa que es ganancia para él y ganancia para el propio pescador. Y si nos vamos más allá, es ganancia también para la misma diversidad biológica y ecológica del planeta, que es una cosa que está tan en boga hoy día, que proteger los recursos naturales, proteger las especies en peligro de extinción, pues qué mejor manera de hacerlo que a través de derechos de propiedad privada. Entonces, con derechos de propiedad privada, esos peces, entonces ya van a ser un recurso escaso y como tal, pues van a ser mejor administrados. Así que, por supuesto, es una fantástica idea que nos podamos mover hacia lógicas de capitalismo acuático. Luis, ¿cuál es tu punto de vista? Yo coincido totalmente. De hecho, Milton Friedman en algún momento dijo que si se encargara el gobierno federal del desierto de Sahara, poco tiempo después se quedaría sin arena. El Estado en general, digamos, ha demostrado ser ineficiente en el manejo de los recursos, también por razones que Friedman mencionaba, de distintas maneras de tomar decisiones con base al dinero, si es dinero propio o dinero ajeno. Entonces, el Estado, digamos, ya ha dado evidencias contundentes de no hacer la mejor administración posible, especialmente cuando se contrasta con la posibilidad de una administración privada. Hay un tema relacionado con esto que menciona el libro que me parece importante y es el tema de digamos, que para otorgar digamos, la propiedad privada al agua, no hay que despojar a otros del bien, digamos, porque en este momento no se está ejerciendo digamos, una propiedad efectiva, entonces simplemente hay que diseñar digamos, los mecanismos que harían viable avanzar hacia esa dirección. Es un punto importante, no es que tengan que ir y pelear con el país vecino para quitarle un territorio, para otorgarlo en propiedad de mis ciudadanos, ¿no? Eso es simplemente el agua que está ahí, que no se está aprovechando como se debería y el tenerla en manos del Estado definitivamente no es la mejor manera de sacarle provecho para el bienestar de los ciudadanos. Esto me lleva también a querer compartirles una idea digamos, que he estado discutiendo con algunos amigos acá en Costa Rica, que me parece muy interesante. Digamos, Costa Rica se ha tratado de posicionar
como un líder global en temas de protección del ambiente, en temas de sostenibilidad, y cuenta con, digamos, por ejemplo, en Costa Rica en este momento la explotación de petróleo es algo prohibido, a pesar, digamos, de que existen, digamos, sospechas bastante bien fundadas de que tenemos petróleo tanto en el territorio, digamos, nacional, incluyendo también en nuestras costas, en el océano. Pero, digamos, ¿cómo se beneficia el costarricense promedio, el ciudadano, de tener esas reservas si no estamos, digamos, como país, digamos, recibiendo ningún beneficio, más allá de posicionarnos como alguien que es bueno con el ambiente, ¿verdad? Nuestro presidente anterior, Carlos Alvarado, recibió premios en el Reino Unido y reconocimientos de Naciones Unidas, que fue bueno el país. Seguro acumuló millas de viajero en unas cuantas aerolíneas y comió en hoteles caros, pero digamos, el costarricense que en principio es dueño, ¿verdad? De ese petróleo que yace en el subsuelo, no está recibiendo ningún beneficio. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, si utilizando la misma lógica que presentan los autores en el libro, si permitiéramos en el país, abriéramos la posibilidad de explorar si efectivamente están esas reservas, si demostramos que existen esas reservas y las titularizamos no para explotarlas, sino para crear un fondo soberano que se le devuelva, digamos, a los ciudadanos, para que básicamente que los países que creen que es importante la conservación y preservar el medio ambiente intacto, entonces que nos paguen el monto equivalente al valor de esas reservas. Entonces, digamos, sería una manera, digamos, muy práctica, digamos, para aplicar, digamos, las teorías que se exponen en este libro a un caso muy concreto, ¿verdad? O sea, y llevar, digamos, esa riqueza, esa prosperidad a todos los costarricenses. Así es, Luis. Y es importante que este tipo de discusiones se den y se anticipen a las soluciones estatistas de socialismo acuático que mencionaba David, porque si no, bueno, un día nos vamos a amanecer precisamente con estas soluciones estatistas que sabemos que son más caras, políticamente dirigidas, beneficiando a unos cuantos aliados y socios del poder y dejando en última lugar de sus prioridades a los consumidores y ciudadanos. Yo quisiera nada más ya para finalizar y que pudiéramos terminar esta sesión, Luis, David, que me pudieran explicar cuál es la lógica de los derechos de propiedad establecidos por Block en esta publicación, para tener una mejor explicación para el público y que si les interesa, bueno, pues accedan directamente al libro editado por Innisfree, que se encuentra, bueno, tanto en versión electrónica como en papel en su web, y entiendo que en Mercado Libre en los distintos países donde opera Mercado Libre. Entonces, si nos puedes explicar un poco más del tema de los derechos de propiedad establecidos por Block sobre los cuerpos acuáticos, David, si fueras tan amable. Bien, una cosa que hay que señalar, y con esto no pretendemos asustar a los lectores, es que en unas partes el libro sí es muy técnico, pero precisamente ahí está su punto fuerte, que no es una discusión meramente filosófica de lo bueno que son los derechos de propiedad, sino que también habla sobre el cómo. Y el cómo depende del cuerpo de agua que tengamos en cuestión. Digamos que Block empieza con los cuerpos de agua más fáciles de abordar y luego va subiendo el nivel de intensidad y de complejidad. Los cuerpos más fáciles de abordar son los lagos.
porque son pues cuerpos de agua que están rodeados de tierra. Así que el argumento principalmente es que quien sea el poseedor de esa tierra circundante, pues también debería, y esto pues depende también de cómo estén repartidas esas tierras, extender esa propiedad hacia el lago. Y pues ese lago entonces se puede usar para el uso que ese propietario considere más oportuno. Ya pasando al tema del río, el río sí es un poco más complejo porque es un curso de agua. Entonces, como decía, creo que era Sócrates, que uno no se baña dos veces en el mismo río. O sea, siempre va a estar, es un flujo continuo de agua y entonces lo que expone ahí es una serie de cosas pues muy técnicas, pero si lo tratamos así en términos muy coloquiales, él habla principalmente de tres formas de propiedad privada sobre los ríos. La primera es considerar al río como si estuviera vacío. Entonces, es considerar el lecho, considerar las orillas y considerar la vegetación. Y eso es lo que va a ser objeto de propiedad privada. Por lo tanto, toda el agua que circule ahí, por derivación de esa propiedad privada, entonces ya se estaría contando ahí. Por supuesto que esto lo pone en términos muy técnicos, estoy como tratando de bajarlo a un nivel más llano. Otro tipo de apropiación es cuando son, por ejemplo, manglares, es decir, cosas que, ecosistemas semiacuáticos, una parte tierra, una parte agua. Y lo mismo, entonces se extiende el argumento de la propiedad privada sobre la tierra, la extiende al agua. De hecho, él dice, el agua se puede entender como tierra que se mueve rápido y la tierra se puede entender como agua que se mueve lento, porque es que la tierra se mueve también. Y la tierra también tiene sus ciclos, el ciclo de la tierra, el ciclo del suelo, el ciclo del fósforo, todo eso. Entonces es como tratar de cambiar un poco esa concepción que tenemos del agua, cómo fluye, cuáles son sus características, todo ello. Y pues está ya la propiedad que es más compleja, que es la propiedad sobre los mares y los océanos. Y aquí pues tenemos una gran ventaja y es que más o menos el 50% de los océanos de la Tierra son propiedad de nadie, porque corresponde a aguas internacionales. Así que ahí se podrían ejercer una serie pues de acciones piloto, pero como hemos mencionado al principio, siempre está la posibilidad de que el Estado vaya a interferir, como efectivamente sucedió con Patrick Friedman en la Polinesia Francesa, pero no por eso vamos a perder la esperanza. Entonces, en el caso de los océanos funcionaría, él compara los peces con el ganado y compara los océanos con las grandes llanuras. Así que puede haber delimitaciones claras en un océano. Supongamos que nosotros tres somos propietarios de un mar, puede ser el mar Caribe. Entonces hay una parte que es de Luis, hay otra parte que es de Víctor y hay otra parte que es de David. Si se llega a generar alguna disputa entre esas tres partes, pues va a ser muchísimo más fácil. Supongamos que se originó una disputa entre Víctor y yo. Entonces, pues Víctor me llama y me dice, mira, ha sucedido esto y esto en mi propiedad acuática, arreglamos, como hay límites bien definidos, entonces yo le puedo decir, sí, efectivamente, pues hubo una vulneración de mi parte y se hace la compensación económica, cosa que no sucede con los estados, como mencionaba Luis. Y esos conflictos marítimos son muy comunes en nuestra región. De hecho, Luis me corregirá, creo que Costa Rica tiene un conflicto, creo que fluvial con Nicaragua, Colombia tiene un conflicto marítimo con Nicaragua, y entonces ya sabemos cómo son esas instancias de solución, que se llevan siglos se prolongan siglos, no llegan a ningún acuerdo y pues siempre la alternativa que se da es política. Entonces, con estos esquemas de privatización se evita todo eso y lo mejor es que son completamente factibles. Así que no estamos hablando de cosas imaginarias. Gracias, David. ¿Algún comentario, algún agregado, estimado Luis?
Sí, bueno, sobre este tema básicamente coincido con lo expuesto muy claramente por David. Y no, de mi parte, digamos, nuevamente agradecer la oportunidad que nos ha brindado Víctor para comentar esta obra importante. Me parece, digamos, que es curioso, digamos, que hasta ahora que tuve oportunidad de leer el libro, no conocía acerca de este trabajo que se estaba haciendo, y que no me llama la atención, digamos, que no es un tema que se esté discutiendo más intensamente, porque me parece una propuesta muy atractiva bueno, que gracias a espacios como este espero digamos, que se conozca y que se empiece a discutir, digamos, ya de cómo poder llevarla a la práctica en casos concretos, ¿verdad? Sería muy interesante poder identificar, digamos, algunos experimentos que se puedan hacer para validar, digamos, las propuestas, ver resultados, ver el impacto, y eso, digamos, estoy seguro que generaría, digamos, una dinámica de mayor adopción en los países y las comunidades. Gracias, Luis. Y además, bueno, debe de ser una discusión cada vez más pertinente. Hay una discusión, por ejemplo, en ciernes, que no es tan pública ni tan llamativa, por ejemplo, con el tema de la minería marina. Ya hay países que han buscado llegar a un marco, una discusión muy intensa en algunos países europeos y va a ser un tema de creciente importancia en el futuro, y yo creo que el libro de Bloch nos da buenos elementos para afrontar esa discusión de manera más racional, lógica y sobre todo de mayor atención a las necesidades de consumidores y ciudadanos, en lugar del socialismo estatista o el socialismo acuático que tenemos actualmente. Bueno, para terminar ya nuestra sesión, yo no sé si quieran hacer algún último comentario, hablar del trabajo de sus instituciones, y dónde los pueden localizar para si el público tiene alguna duda sobre el libro o mejor aún sobre el trabajo de sus instituciones y de ustedes en lo particular. Luis, por favor. Sí, bueno, no, muchísimas gracias. Nuestra asociación, Ideas Labs, es un laboratorio de innovación social, política y regulatoria basado en San José de Costa Rica. Tenemos 9 años de trabajar y estamos trabajando, digamos, con intensidad en la pregunta de cómo hacer un mejor uso del conocimiento disponible en la sociedad. Lo estamos abordando, digamos, tanto desde un espacio teórico, pero también como práctico. Hemos diseñado mecanismos para aprovechar esa inteligencia colectiva para aplicarla a la solución de problemas sociales, políticos y regulatorios complejos. Entonces, en esos espacios nos hemos especializado y bueno, muy interesados también en darnos a conocer y también en explorar posibilidades de colaboración. Muchas gracias, Luis. David, tu último comentario. Bueno, a leer el libro, por supuesto, y a que tomemos esta conciencia sobre la importancia de extender la propiedad privada a estos ámbitos que no son muy comunes, y entender sobre todo que son cosas posibles, o sea, que técnicamente son viables, que el único obstáculo se debe a ese imaginario que nos ha creado el Estado. Por mi parte, datos de contacto, pueden contactarme vía Twitter. No soy mucho de tuitear, pero con cierta regularidad sí reviso los mensajes, entonces pueden contactarme por ahí, @ndavidchavez. También al correo de la Bastiat Society, que es bogotá@bastiat.com.
Y pues también por Instagram soy muy activo, David Chávez Salazar. También ahí pues trato algunos temas asociados a las instituciones, a la difusión del libertarismo. Entonces, qué bueno, Víctor, que se puedan generar estos espacios para que la llama de la libertad no solo irradie en la tierra, sino también en el agua. Exactamente, David, lo que tú señalas es muy, muy importante de que son el trabajo del doctor Bloch, tanto por ejemplo en este caso y en otro muy seminal que fue precisamente el de privatización de carreteras y autopistas, bueno, ofrece precisamente soluciones técnicas, no son discursos filosóficos de algunos extremistas de mercado, como alguna gente quisiera desacreditar, sino que son documentos técnicos, científicos, muy bien sustentados y que precisamente nos abren la puerta y nos dan mayores elementos a esas discusiones que vienen y que serán inescapables y que más vale que nos vayamos preparando sobre ellas. Pues yo les agradezco mucho, Luis Loria, David Chávez, realmente, bueno, pues es un lujo haberlos tenido con nosotros. Espero que nos dejen la puerta abierta para invitarlos posteriormente a otras actividades. En México Libertario hacemos una gran cantidad de actividades, no al año, no al mes, sino semanalmente. Entonces, que nos pudieran permitirnos invitarlos posteriormente. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias al público que presenció este encuentro, que lo verá también en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, y que esperamos que, bueno, pues sea realmente de gran provecho para su avidez intelectual, y que, bueno, pues que nos siga en nuestros distintos canales y redes sociales, la web, etcétera. Muchas gracias, señores, gracias, amigos, y que tengan ustedes unas muy buenas tardes desde la Ciudad de México y donde se encuentren. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.